Grabando ya. Y bien, entonces estamos con Raji Burhum, que acaba de publicar un segundo documento interesantísimo que se llama Un semáforo para el Huayno. Él ha creado un semáforo epidemiológico a nivel incluso distrital para distinguir distintos momentos de evolución, digamos, distintos estadios de avance de la pandemia. Pero eso no es sino un instrumento. En este documento, Raji Burhum se pregunta lo siguiente: si entramos en cuarentena antes que muchos, ¿por qué tenemos tantos infectados? Es decir, tenemos una tasa de infección mayor a la de muchos países, habiendo tenido pues una política muy restrictiva, más restrictiva que la de esos países. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Perú? Esa es la pregunta que intenta responder Raji Burhum en este documento. Raji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿Qué va? tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, veo que tienes dos respuestas. Uno que tiene que ver con el testing. Aparentemente no se ha hecho bien, no ha habido una buena política de testing, de pruebas. Y por otro lado, el contact tracing, ¿no? El rastreo de contactos tampoco se ha aplicado, se había comenzado a aplicar en determinado momento, pero luego se abandonó. A ver si nos puedes explicar por qué, por ejemplo, no se hizo bien el testing, las pruebas. Sí. A ver, no sé si la pregunta es si no se hizo bien, sino cómo se podría hacer mejor, De ¿no? acuerdo. O sea, el tema es de que, a ver, con lo de la cuarentena, estoy de acuerdo en la manera como se planteó, ¿no? Sí, estoy de acuerdo porque estoy seguro de que hubiera sido mucho peor, basado en los cálculos que se estaban haciendo. Claro. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos en este periodo post Ujú. cuarentena, post martillazo, cuando ya estamos Claro. en la etapa del huayno, ¿no? Y en la etapa del huayno, yo pienso que es un poco más complicado que simplemente cerrar todo, ¿no? Porque si cerramos todo, obviamente, aunque tengas una póliza que no es perfecta de test, o tengas una póliza que no es perfecta de rastreo, igual vas a tener una baja como hemos estado teniendo con los valores de R. Lo que sucede es que ahora, en la etapa en la que estamos, cuando ya se empiezan a tener mayores libertades fuera de esto, Ujú. eh, estos dos pilares, el de los tests, la Ujú. estrategia de test y el contact tracing ya son mucho más importantes de lo que eran antes, Ajá. ¿no? Y en este caso el estudio de lo que estaba haciendo era una comparación de en qué distritos se habían hecho pruebas rápidas, en qué distritos no habían pruebas moleculares, en cuáles no habían pruebas moleculares, y la comparación es brutal, ¿no? O sea, se nota muchos distritos que han tenido un ataque a esta pandemia donde no ha habido ningún test molecular, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo que me dice es de que, digamos, es una estrategia que no es uniforme de Ya. cómo se hacen los tests. Ujú. Y creo que en esta etapa es algo un poco más delicado. Es algo que sí le tenemos que prestar un poquito más de atención porque los tests es lo que me van a dar el indicador correcto. Si yo no aplico los tests correctamente, los Ujú. indicadores que voy a crear para decidir en qué distritos, en qué regiones estoy restringiendo, no van a ser Ujú. no van a ser muy buenos, ¿no? Entonces, ese pedazo, esa estrategia de test, yo pienso que tenemos que reevaluar y mirarlo bien. Por el otro lado, viene la parte de qué haces una vez que hiciste tu test correctamente y encontraste a la persona, Ujú. ¿no? Y eso también es importante. Es importante porque no se trata de que te encuentro te hago un test en el mercado y te mando a tu casa, porque en tu casa vas a infectar a otras personas. ¿Y qué Ujú. pasa con esas otras personas? ¿También se quedan en su casa o van a salir? ¿Qué sé yo? Entonces, existe un procedimiento internacional de cómo se hace contact tracing, ¿no? Y cada país ha contratado un montón de gente. Nosotros hablamos un poquito de esto en la anterior entrevista, ¿no? De soltar unos números, alguna información. Pero en digamos, esta publicación que he hecho ayer, quería enfatizar eso. Es una conversación que tú y yo ya hemos Claro. tenido, hemos hablado acerca del contact tracing, pero y es tiempo de formalizar ese proceso y darle,
digamos, mayor énfasis Bueno, en importancia. se suponía que Te Cuido Perú debía identificar a los contagiados y aislarlos y atenderlos, llevarles, por ejemplo, alimentos o recursos para que no tuvieran que salir, ni él, ni ellos, ni sus familiares, ni nadie. Y si había, digamos, mucho hacinamiento, llevarlos a otro sitio, en fin. Eso Sí. es lo que estaba previsto y la idea era buena. Pero Ujú. no han tenido la capacidad logística para hacerlo, no han convocado sector privado y ya lo segundo, que sería el contact tracing, el rastreo de contactos, a quiénes ha contactado esa persona, digamos, en los últimos 15 días, para hacer lo mismo con ellos, menos aún. Entonces, ¿tú qué es lo que estás proponiendo? Que habría que hacer estas dos cosas. O sea, primero es definitivamente que sí, sí, hacer estas dos cosas, pero se trata de poner un poquito la luz a la importancia de eso. No, no se trata que digamos, en este programa de Te Cuido Perú, donde agarro y encuentro a la persona y les hago seguimiento solo a esa persona, eso está bien. Pero aparte de eso, si no haces el rastreo de las otras personas, vas a entrar con un montón de gente que se te está escapando, ¿no? O sea, si miras un poquito y estudias el proceso de cómo hacen otros países, te das cuenta inclusive de la importancia que le ponen, ¿no? Donde si yo veo y te encuentro a ti que tienes COVID y la persona que está asignada a esa investigación se sienta contigo, hacen recordar exactamente todos los contactos que has tenido en los 15 días, miran Uh -huh, compras en la tarjeta de crédito, ¿no? uh Se -huh. fijan en cada lugar, ese restaurante, van y revisan Claro. los videos de ese restaurante. O sea, es una investigación de tiempo completo, Tú decías que ¿no? se Y necesitaba porque contratar a 1.500 personas para hacer eso, ¿no es cierto? mínimo 1.500 personas, De sí. acuerdo. Que no Y es una cada país. cosa imposible, ¿no? Sí, y no es imposible cuando se considera pues el costo que hemos estado pagando diariamente por esta cuarentena, o sea, es algo pequeño, ¿no? Pero ahí podemos avanzar un poquito más sobre el sector privado que me estás hablando, ¿no? Donde el sector privado tiene un montón de tecnología también. Y, o sea, yo me pregunto, ¿no? Ciertas cosas como, por ejemplo, el, no, no, mira, para empezar, a mí me encanta el transporte público, eso te lo voy a decir. Yo soy la persona que se sube al metropolitano contento y se va al centro de Lima y la paso feliz. A mí me encanta porque he crecido en ciudades donde siempre el transporte público Claro. es importante, ¿no? Eh, pero, a ver, si lo que estamos haciendo actualmente se trata de reducir el contacto con otras personas, tenemos que evaluar cosas como, por ejemplo, la utilización de vehículos, ¿no? De vehículos personales. O sea, la razón por la que no estamos dejando que la gente utilice sus propios vehículos es porque queremos evitar que vayan de un distrito a otro distrito, zonas largas y empiecen que existe demasiado transporte y empezamos a duplicar este virus, ¿no? Y llevarlo de un distrito a otro distrito. Qué sé yo, queremos minimizar ese Claro. movimiento. Pero pero sí estamos dejando que lo utilicemos para dentro del mismo distrito, ¿no? Entonces, lo interesante ahí la pregunta es, bueno, si lo puedo utilizar para ir de compras, ¿por qué no lo puedo utilizar para ir a hacer ejercicio? ¿O por qué no lo puedo utilizar para ir al otro lado de mi distrito, ¿no? Sí, pues, ¿Y por qué? Porque es la manera más segura. Estás dentro de tu carro, no estás teniendo contacto de otras personas. Y el lógico. argumento para evitar eso es simplemente, bueno, pues es que si te dejo subirte a tu carro, te vas a ir al otro distrito y no voy a poder chequear, ¿no? Pero ese es un buen momento para decir, oye, existen un montón de compañías que tienen cámaras y un montón de compañías que tienen detección automática de placas de conducir y puedes crear un sistema en muy poco tiempo, en una semana, en 2 semanas, que tienes un sistema que está leyendo todas las placas y viendo y analizando automáticamente en qué distrito estás autorizado a moverte y si te No, mueves por otro lado, te no damos una sugieras multa, esas ¿no? ideas, Rafi, por favor. Bueno, ya sé que no, pero para Pero, decirte es la otra idea, o sea, para no, decir es, lo uno, que quieres la decir es que tecnología existe, la la tecnología es... tecnología existe, y dos, la opción que estamos diciendo es simplemente no te dejo utilizar tu carro, Claro, ¿no? Entonces, no sé si esa idea sea específica por claro, privacidad y qué sé yo, es un ¿no? ejemplo que has puesto. Pero es un ejemplo de algo que usa inteligencia artificial que parece extraterrestre, pero no lo es. Es Claro, algo que puedes implementar rápidamente. Y como eso, el punto es de que existen varias compañías de tecnología que hacen diferentes cosas
y que se pueden implementar para ayudar con esto en vez de hacer la versión de no te dejo hacer nada, ¿no? Claro, para ayudar también en el contact tracing y todo eso. Pero, Claro, el contact tracing digital, o sea, mi compañía ha donado toda la implementación completa de contact tracing digital a Perú en tus manos hace 2 semanas a ya, un costo interno. A nosotros nos costó un dinero significativo para el tamaño de mi empresa, o sea, nos dolió un poco la implementación de eso, ¿lo están haciendo? ¿Lo pero están haciendo? ya lo hicimos y ya lo donamos. Está ahí, está sentado ahorita y lo están evaluando y están viendo qué es lo que van a hacer, lo regalamos, ¿no? Uy, ojalá, A, de repente no lo a están cero haciendo. costo. No, no, es que si tú no tienes un programa de contact tracing formal de cómo haces ese seguimiento, el contact tracing digital, que es lo que hemos dado, no va a servir para nada. O Ya, sea, sí, porque pues, puedes tener no, el aplicativo y yo te digo con claro. quién has estado, y si no haces nada Estas con cosas eso, entonces es por se han gusto. ofrecido al gobierno hace 2 o 3 meses, otras empresas, y no lo han Bueno, tomado. Pero está ahí, ustedes lo han lo, donado, está muy bien eso. lo hemos hecho y lo hemos donado, sí. Oye, una última pregunta. En este documento tú has elaborado un mapa epidemiológico en Ujú, la cantidad de infectados por cada 100.000 habitantes por distrito en el Perú, o por sí, distrito y por regiones, por con distritos. un semáforo, ¿no es cierto?, de mayor o menor Sí, gravedad. sí. Eso, ¿cómo se puede usar para, por ejemplo, afinar la estrategia de contact tracing o de ubicar a los contagiados, etcétera? Es decir, Sí. ¿a qué? A, a ver, te explico. Eh, yo siempre miro cualquier problema que tiene que ver con complejos y caos, donde tenemos que hacer una distinción entre indicadores estratégicos e indicadores operativos, ¿no? El indicador operativo me dice qué es lo que puedo hacer el día al día, dónde están las aglomeraciones en los últimos 5 minutos, ¿no? Ya, El indicador estratégico no es para el día a día. El indicador estratégico me dice, me enseña y me dice la tendencia y me dice la situación actual y me deja restablecer cambios de estrategia. Entonces, ese mapa epidemiológico para mí es un ejemplo de un indicador estratégico, claro. ¿no? No operativo, sino estratégico. ¿Para qué? Yo sabiendo cómo está la situación en un distrito, puedo decir, ¿sabes qué? En este distrito voy a dejar que todos los restaurantes abran, o que el sector informal está bien, ¿no? O la situación está mal y tenemos que poner un cerco en esta zona y no dejar que la gente de este lado pase al otro lado. Qué sé yo, sea lo que sea que se tiene que Y implementar. concentrar quizás Te Cuido Perú y este contact tracing y todo, o los testeos, en esos distritos que están más complicados. Correcto. Y a los otros los dejas un poco libre, que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, en verdad, primero tienes que medir qué está pasando. Y una vez que ya mides, ya puedes mejorar las cosas. ¿Hay distritos en Lima, por ejemplo, que ya están en verde en tu semáforo? Creo que el único que me acuerdo era Santa Rosa y hay un par más donde la población tampoco es muy grande. Hay una relación directa con el tamaño de población y la cantidad de casos, ¿no? Ya. En la mayoría, La Molina, por ejemplo, está en amarillo, está en esa zona donde no hay muchos casos, ¿no? Pero si Ya. ya miras otros distritos, ¿no? En Surco, un poquito más ¿Hay complicado, depende. alguna región en el Perú que esté en verde? Sí, hay varios distritos que Y están en así, verde. Y ahí, oh, claro. sí, ahorita voy a poner un link. Ahorita el único link está en el blog, ¿no? Sí. El semáforo para el Huayno, pero voy a ponerlo en huaynodata.com ahora en la noche. Ahora, Y el sí. único problema es que no, como es un mapa interactivo que se mueve, no lo puedes Mm. detener. No lo puedes, no puedo detenerlo en la última semana para ver bien las cosas Sí, sincrónicas, no diacrónicas, sino sincrónicas. sí. No lo puedo detener. Te cuento una cosa interesante del mapa. Es de que hay varias funcionalidades que he tenido que apagar. Y te voy a decir por qué. Porque existe un costo por tener views en los mapas que nosotros también tenemos que absorber, ¿no? Porque Ah, es un mapa de mi compañía, es un costo. Y el costo normalmente de ese tipo de cosas son como $4 por cada 1.000 views, ¿no? ya. 4 o $5. Eso es lo que uno paga, más o menos. Depende, ¿no? Depende. Por razón, Pero, no me has dejado paralizar. Ya, ya. claro, pero entonces,
¿Quién paga eso? Lo pago yo. Entonces tengo que agarrar y sacar un montón, no me lo está pagando el gobierno, no me está pagando nadie, ¿no? Entonces, a veces poner un mapa y tienes 1 millón, 2 millones de views, ¡pum! Y son miles de dólares que tienen que salir. Entonces, hay funcionalidades que he tenido que sacar y ponerlo así porque no hay presupuesto, ya todo estoy pagando por todas esas No, cosas y encima, ¿no? pido a la gente Claro. que pague pues, para operarlo más íntegramente. Oye, Raji, muchísimas gracias por tu participación, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias, muy interesante. Te felicito por haber hecho esa donación a la Secretaría de Gobierno Digital, que ojalá la puedan poner en uso, que ojalá lo use Te Cuido Perú, que no sé por qué, me parece que no tiene la potencia, no se le ha dado la prioridad suficiente. Y felicitaciones por todos esos aportes que son interesantes. Muchas gracias. Gracias, te agradezco. Tengas un buen día. Bien, ha sido entonces todo esta entrevista a Raji Burhum desde Lamparia. Buenas tardes.